Hoy se cumplen 4 años desde el inicio del estallido social, una fecha que ha generado divisiones tanto en el mundo político como en la ciudadanía. Y vamos a conversar sobre el aniversario con la diputada de Convergencia Social, Emilia Schneider. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Frecia. Es un gusto conversar contigo. Igualmente, diputada, ¿qué reflexión hace a los 4 años de esta fecha? Bueno, lo primero es que creo que ha habido un intento de alguna manera de reescribir la historia y de reducir lo que ocurrió en el estallido social solamente a delincuencia. Incluso los más audaces, como el expresidente Piñera, han hablado de un golpe no tradicional. Lo cierto es que yo creo que el estallido social no fue ni pura delincuencia, ni un golpe de Estado, ni tampoco una revuelta de izquierda. Yo creo que lo que nos hace reflexionar hoy día, 4 años del estallido social, es que esa crisis que se expresó, ese malestar que sentía la gente y que siente la gente por estar chata de vivir endeudada, de que el Estado no llegue a apoyar a las familias de nuestro país, de sentir que por todo se tiene que pagar y que cuestiones que son derechos dependen de cuánto dinero tengo en el bolsillo de la tarjeta de crédito, como la salud, la educación, etcétera. Y creo que esas causas que nos llevaron al estallido siguen ahí de alguna manera, acumulando rabia. Y yo creo que a 4 años del estallido social, lamentablemente vemos a un sector importante de la política en una especie de condenitis, condenando el estallido social en vez de pensar, bueno, ¿qué hacemos con esa rabia que ha incubado la ciudadanía? ¿Cómo respondemos? Por ejemplo, avanzando en más derechos, la reforma de pensiones, etcétera, etcétera. Creo que a estos 4 años lo que más nos llama a la política es a reflexionar de cómo respondemos a ese malestar que sigue estando ahí. Ahora, haciéndose una autocrítica como clase política, diputada, ¿hay en eso también hay sondeos, por ejemplo, que se dan a conocer en las últimas horas respecto a una gran cantidad de personas que no han visto todas las demandas que se pedían, dejando de un lado la violencia también, pero como demandas ciudadanas y sociales, ¿no?, que no se han podido cumplir por diversos motivos, porque incluso el movimiento o el camino constitucional también se ha visto interrumpido en estos 4 años? Efectivamente, yo creo que toda la política tiene que hacer una autocrítica de por qué no hemos podido avanzar en garantizar mejores pensiones, mejor educación, mejor salud, en repartir mejor la riqueza, en combatir un poco esta sensación de abuso. Pero también creo que hay que ponerle nombre y apellido a los sectores que no quieren avanzar. O sea, hoy día tenemos una oportunidad, por ejemplo, de ir saldando algunas de esas deudas que tenemos con la gente. Por ejemplo, con la reforma de pensiones, la reforma que ha propuesto el gobierno para terminar con la AFP y subirle la jubilación a la gente mes a mes, que efectivamente está preocupada de llegar a fin de mes. Entonces creo que hay que hacer una autocrítica como política en general, de que no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para avanzar, hacer una autocrítica a lo que ha sido el proceso constituyente, pero también tenemos que ponerle nombre y apellido a los sectores que en definitiva vienen al Congreso a legislar en favor de los más ricos y el gran empresariado. Y alguna vez tenemos que ser capaces de salir de la trinchera y encontrar puntos de acuerdo. Entonces yo la verdad creo que hay que hacer esa autocrítica sin duda, pero por cierto que comparto que hoy día muchas de esas demandas, muchas de esas necesidades no tienen una respuesta, y eso es muy lamentable, y me parece que muchas veces perdemos el tiempo en peleas, puntos políticos, la oposición contra el gobierno, y tenemos pendiente el debate de pensiones, por ejemplo. Y a propósito del proceso constituyente, hoy día también estamos en un momento clave de este nuevo proceso constituyente, donde yo creo que también quienes tienen la mayoría en ese proceso, el Partido Republicano, tiene que hacer una profunda autocrítica. Hoy día esa constitución, que incluso en términos de percepción ciudadana la gente lo percibe como que favorece al gran empresariado y no a la gente común, pareciera ser que no responde tampoco a ese malestar. Es una constitución más bien que le habla a la ultraderecha, pero que retrocede en derechos para la gente. Entonces yo comparto la premisa de tu pregunta. Creo que aquí la política sigue estando en deuda con las razones que nos llevaron al estallido, y creo que es importante que nos pongamos el acelerador para avanzar. ¿Por qué? Porque no podemos ir de estallido en estallido. Necesitamos darle una respuesta, y yo creo que la respuesta a ese malestar es garantizar más derechos sociales. Ya, pero eso mismo, por ejemplo, de una primera etapa, ¿cuánto cree que se puede haber farreado la convención en una posibilidad de escribir un texto que fue rechazada por amplia mayoría?
Por cierto, ahí cabe una autocrítica. Creo que la hemos hecho en innumerables ocasiones. Creo que ahí hubo un rol de una izquierda partidaria, pero también de una izquierda independiente, y ahí todas y todos tenemos que revisar el rol que jugamos y mirarlo con autocrítica. O sea, yo creo que es un gran fracaso para el país que no terminemos este ciclo con una nueva constitución, porque es claro, si uno mira las encuestas, hoy día va ganando el rechazo, por ejemplo, a la propuesta republicana, pero al mismo tiempo, en las encuestas digo, pero al mismo tiempo en las encuestas se refleja que la gente sigue queriendo una nueva constitución. Pero también yo quiero poner otro pelo en la sopa. Creo que nos jugamos por el proceso constituyente en el marco del estallido social para darle un canal democrático a ese malestar, me parece muy bien, pero creo que también perdimos de vista la importancia de avanzar en reformas que cambien la vida hoy de las personas. Necesitamos un nuevo marco constitucional que genere un nuevo pacto social, que reparta mejor el poder y la riqueza, que garantice derechos, pero también deberíamos haber avanzado en reformas importantes para la gente. ¿Cómo es tener un sistema de pensiones que no sea puro negocio como la AFP, sino que le garantice derechos a la gente? Entonces, creo también, a modo de autocrítica, no por ser general después de la guerra, pero a modo de autocrítica, nos faltó en el contexto del estallido social haber aprovechado de avanzar en reformas que llevan años, décadas esperando. O sea, la reforma de pensiones, terminar con Y las que se deudas haya educativas, retrasado la reforma de pensiones, con la riqueza. diputada, ¿Cómo, perdón? que se postergue la reforma de pensiones, ¿qué riesgo tiene de que no se saque finalmente en este gobierno, por ejemplo, o que se siga tratando de llegar a acuerdos que finalmente van dilatando un debate que podría haberse generado antes? Es muy lamentable que se esté dilatando el debate de la reforma de pensiones. Me parece muy, muy lamentable, y creo que la ministra Jara el día lunes era muy clara en decir: el gobierno ha cedido bastante, el gobierno y el oficialismo, la izquierda, hemos cedido bastante en cuál es la mirada de un sistema de pensiones ideal. Hemos cedido porque queremos llegar a un acuerdo. Hoy día creo yo que la pelota la tiene y le toca a la derecha, que está cerrada a poder avanzar. Incluso no están dispuestos a aprobar puntos que estaban en la reforma de pensiones de Sebastián Piñera, por ejemplo. Entonces, creo que este congelamiento del debate tiene que ver con que hoy día tenemos una derecha que no está disponible a llegar a ningún tipo de acuerdo que no sea al pie de la letra lo que ellos piensan. Y lo más complejo de eso, que esto no es solamente un tira y afloja entre los sectores políticos, es que las propuestas que tiene la derecha mantienen intacto casi el modelo de AFP y no suben las pensiones de la gente. O sea, hoy día, yo insisto, la propuesta del gobierno no es un capricho, es porque sube hoy las pensiones de las personas, no mañana, hoy. Entonces, nada, creo que ahí es muy lamentable que tengamos una oposición que esté pensando más en la próxima elección municipal que en cómo le mejoramos la vida a las personas. Y creo que ese ensimismamiento a la política también es parte de lo que nos llevó al estallido social. El ensimismamiento y constantemente hacer política defendiendo los intereses de unos pocos y no de la mayoría. Bien, diputada, muchas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Fresia. Un abrazo grande y que se cuiden todas y todos. Igualmente, hasta